la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es un tema realmente histórico y trascendente. Todavía no hay un proyecto de ley, pero el presidente ya convocó a sus diputados y se juntó con el ministro Bausili, con el presidente del Banco Central, Bausili, con el ministro Caputo y con Federico Sturzenegger para avanzar en un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Qué es lo que es la Carta Orgánica del Banco Central? ¿Y qué es el Banco Central? En principio, el Banco Central fue creado en Argentina en 1935 y tenía un solo objetivo, un mandato, que es preservar el valor de la moneda, preservar el valor del peso. A lo largo de la historia, Argentina, cuando las cosas se ponen difíciles, tuvo 7 reformas de la Carta Orgánica del Banco Central. Desde el 35 a la fecha. 91 años, exactamente. A todo esto, nosotros desde el 35 a la fecha le hemos sacado 13-0 a la moneda. Podemos concluir que a lo largo de la historia, Argentina no ha preservado el valor de la moneda y recurrentemente ha utilizado el Banco Central para financiar el déficit que generaba el Tesoro. En 1935, el Banco Central se crea, como se crean en otros países, como una institución independiente, donde en economía se dice que a un instrumento de política se le tiene que asignar un objetivo y no varios. En las sucesivas reformas que se hicieron cuando el Estado crónicamente era deficitario y se usó al Banco Central de caja chica del Estado. El monedero. Exactamente. Se utilizó permanentemente para financiar los déficits que el Estado tenía. Recordemos que el Estado... ¿Es deficitario? El Estado argentino ha sido crónicamente deficitario. En los últimos 100 años, solo 8 años, el Estado ha tenido superávit fiscal. Argentina, eso en la profesión lo llamamos dominancia fiscal. ¿Qué quiere decir? Que los problemas fiscales de Argentina siempre se han financiado o tomando deuda o emitiendo dinero sin respaldo. Ahora bien, Atilio, en el año 2012, con el kirchnerismo, se realiza una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, donde se le asigna, en su artículo 3, 5 objetivos. Esto es, estabilidad de precios, estabilidad financiera, desarrollo económico, en materia de empleo y en materia de equidad social. A un instrumento se le asignan 5 objetivos. Con el diario del lunes, del 2012 a la fecha, podemos concluir que de esos 5 objetivos no se ha cumplido ninguno. Si vamos a hablar de estabilidad de precios, la inflación de aquella fecha a hoy ha sido del 4.000%. ¿Del 2012? Del 2012. Desde el día de la reforma. Desde el día de la reforma. Si vamos a hablar en tema de empleo, el sector privado creó solamente un 2% de empleo en los últimos, de aquella fecha, en los últimos 16 años. Ha crecido el empleo informal y ha crecido. Si vamos a hablar en tema de desarrollo económico y si vamos a hablar de equidad social, ha crecido también los indicadores de pobreza. Hemos, en diciembre de 2023, una pobreza del 57%, una indigencia del 24%. Es decir, múltiples objetivos, no se ha podido cumplir ninguno, lo cual hace que esa reforma del Banco Central, en los hechos, fue para financiar cuando el kirchnerismo se empezó a quedar sin reservas. Si te acordás, en su momento estaba Martín Redrado como presidente del Banco Central, que pegaron un voleo. Fue eyectado. Resistió a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, porque en realidad Martín Redrado era partidario de la acumulación de reservas como política de Estado. Sucedió que asumió Mercedes Marcó del Pont, y reformaron la Carta Orgánica con 5 objetivos que ninguno se cumplió. Claro. O sea, un instrumento, y dentro de ese instrumento, como dijiste vos, 5 objetivos. Un instrumento que es controlar el valor de la moneda, preservar el valor de la moneda y controlar el circulante monetario, no
prácticamente, y se reformó en aquel 2012 en dos sentidos. Se permitió incorporar adelantos transitorios, esto es, que el Banco Central le emita un 12% de la base monetaria al Tesoro y que venda bonos en el mercado primario, también con un instrumento donde el Banco Central emite el bono y lo compra directamente al Tesoro. Es decir, es emisión pura, sin respaldo, sin inversión atrás, sin productividad atrás, es emisión. Y está comprobado que la emisión sin respaldo, mayor cantidad de dinero en la calle, en circulante, sin una contrapartida de mayor producción, genera inflación, se traslada a precio. Y esto no es un tema ideológico, esto es un tema, recién el expresidente Mario Blecher del Banco Central dice que cuando hay 5 objetivos para un instrumento, se pierde el riesgo de que los objetivos, se corre el riesgo de que los objetivos queden subordinados unos al otro y no se cumpla ninguno. Entonces el Estado... se disuelve el sentido de esos... el Banco Central pasó a ser una caja chica del Estado. Eso es lo que pasó desde 2012 a la fecha. Por eso es tan importante este cambio institucional que se quiere hacer. Con Estuche Negra en la cabeza. Se quiere hacer con Bausili, como presidente del Banco Central, para volver a las bases, en el sentido de que volver a un objetivo que es preservar el valor de la moneda. Sabemos los argentinos lo que implica preservar el valor de la moneda, porque la inflación es el impuesto más regresivo que existe. Te lo cobran sin factura y se lo cobran a todos los argentinos. Sí. Quienes tienen su salario, quien tiene su salario en pesos, los pagamos todos. Entonces, es el impuesto más severo, ¿no? Es el impuesto más severo, por eso se llama impuesto inflacionario. Claro. Y hemos tenido un 4.000% de esa reforma del 2012. Acá me está explicando entonces, más o menos, ¿no? Sí. A grandes rasgos, de dónde venimos y si la Carta Orgánica fue o no fue siempre así. Algo de esto me está respondiendo a poco, ¿no? Exactamente. Bien, ¿qué propone concretamente la reforma del presidente? La reforma del presidente, la reforma que va a enviar, si bien todavía no está en los textos, van en 3 líneas. Primero, en volver a reformar el artículo 3, que es el corazón de lo que se le permite y no al Banco Central, de lo que tiene que velar, que volver a las bases, un solo objetivo para un instrumento, que es preservar el valor de la moneda. Básicamente, y que es lo que hacen casi todos los bancos centrales del mundo. Tiene un solo objetivo. El Banco Central Europeo, nuestros vecinos, Chile, Perú, Uruguay. Después, todo lo que son otros objetivos de política económica, lo tienen que resolver con política fiscal o con política de empleo. Hay que delegar otro mecanismo. Claro. Entonces, como primera instancia, se va a reformar el artículo 3 y volver a las bases para que el Banco Central tenga como prioridad preservar el valor de la moneda, para que nunca más el Banco Central financie los déficits del Tesoro. Bien, entiendo. Sí. Como segunda instancia, lo que se va a prohibir terminantemente que el Banco Central le pueda dar adelantos transitorios y pueda emitir bonos para financiar el Tesoro. Bien. Eso es emisión. ¿Qué es lo que son los adelantos transitorios? Es emisión directa y llana, lisa y llanamente. Maquinita, lisa y llanamente al Banco Central. Bien. Y para que no exista más esta serie de títulos donde se emitían, no sé si las LEVAC, las LETES, y todos esos instrumentos que se generaban una tasa donde había una deuda intrasector público. Tal es así que llegamos a tener un déficit primario del 5% y un déficit del cuasi fiscal del 10% en diciembre del 2023. Ese déficit cuasi fiscal era toda esta bola de títulos
que tenía que ser remunerada porque habíamos implementado los cepos y habíamos implementado la financiación del déficit a través de la emisión. Bien, y el fondo, Alexis, y el Fondo Monetario Internacional, ¿qué tiene que ver así? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Mira, se da la coincidencia que el staff del fondo, en su última revisión, le hace una recomendación al gobierno, que es reformar la Carta Orgánica del Banco Central para que el Estado no vuelva a financiar el déficit, que es el déficit crónico que ha tenido el Estado, no repetir la misma historia. Los mecanismos erróneos de antes. Y reforzar la independencia del Banco Central. Bien. ¿Cómo se puede reforzar la independencia del Banco Central? Por ejemplo, que el presidente del Banco Central en su mandato dure 6 años, para que no sean los tiempos políticos lo que determinan si un presidente del Banco Central ¿tiene que permanecer o no? Permanece o no. Claro, Entonces, ¿se da una doble coincidencia? Sí. Hay una coincidencia ideológica en el diagnóstico del Fondo Monetario y del equipo económico, también. Y hay mejor. Y hay una coincidencia política, en el sentido que a esta recomendación del fondo el gobierno se adelanta y encara esta reforma ambiciosa, que recordemos tiene que salir por una mayoría calificada en el Senado. Sí, por cierto. Ahí va a ser fundamental la muñeca del nuevo jefe de gabinete para negociar estas nuevas reformas, ¿no? Con todos los sectores aliados. Bien, y para cerrar, Alexis, ¿qué nos tiene que quedar de todo esto, según tu opinión, a los argentinos? Básicamente, ¿no? Mira, muchos puntos, ¿viste? En Argentina tuvimos en Argentina tuvimos el nunca más de la democracia. Sí. Y ha sido muy valioso recuperar las instituciones democráticas y valga la redundancia que implica. Tenemos que también tener el nunca más económico. Es decir, tenemos que no financiar más el déficit, no financiar más, no ser más defaltadores seriales, con lo que implica, y estas reformas hacen que el superávit del gobierno permita financiar los presupuestos con dólares genuinos. Lo que queda de esto es que si nosotros no cuidamos el valor de la moneda, si nosotros no cuidamos nuestros compromisos asumidos de deuda, los indicadores sociales empeoran, la calidad de vida de los argentinos empeora, y todas estas reformas hacen que darle más institucionalidad y más credibilidad para que ningún gobierno de turno venga luego y use el Banco Central como capricho para financiar sus gastos. Eso, yo digo, para cerrar, ¿no? Si me permitís un término, Sí. Yo siempre que puedo recalco esto de acuerdo a los años de experiencia que tengo, y no soy economista, aclaro, pero digo, qué importante sería que en la Argentina entendiéramos de una buena vez por todas, a lo mejor es bastante utópico lo que pido, con seguridad, de que respetemos las políticas de gobierno. A ver, tenemos un gobierno hoy que impone un camino, bueno, que el próximo gobierno, si no es del mismo color político, no importa, lo eligió el pueblo, es democráticamente elegido, está bien, hay una mayoría y una minoría, la mayoría que lo eligió, pero que sostengamos en el tiempo políticas de gobierno, ¿sí?, más o menos correlativas con quién fue nuestro predecesor. Es muy importante. ¿Me explico? Son políticas de Estado. Claro, son políticas de Estado, porque si no, y eso es lo que hacen los países de Europa, porque si no, ¿qué ocurre? Cada gobierno que ingresa borra todo lo que hizo el anterior y mete Atilio, pero y no sirve. No solo eso, lo han hecho nuestros vecinos. Lula, con lo progresista que es Lula, no tocó el Banco Central. Bueno, está. No tocó el Banco Central cuando asumió por primera vez. Claro. Perú, han pasado 9 presidentes. Sí, 9. 9 presidentes. Y Valverde está en su posición. Pasaron los presidentes y Valverde sigue. Mantiene la misma política. Mantiene la misma política. Chile lo mismo. ¿Y Paraguay? Paraguay también. Mira que Paraguay. Nosotros
Somos la oveja negra. Somos la oveja negra. Y en democracia. Sí, y en democracia. En democracia, porque si vos me decís, donde han pasado Cuba, Venezuela, Claro. que se han quedado sin reservas Sí. y que han tenido cepo, han tenido regulaciones, no lo han hecho en democracia. Nosotros, lo más descabellado de todo esto, que en democracia Sí. hemos tenido 16 años de cepo, políticas totalmente 16 años de regulaciones, de intervenciones, donde un burócrata le decía a los argentinos quién podía acceder al mercado de cambio o no. ¿Y por qué es importante acceder al mercado de cambio? Porque es la transmisión, el mecanismo que los argentinos tienen para conectarse con el resto del mundo. ni más ni menos. Ni más ni menos. Sí. Así que, Atilio, eso es las políticas de Estado. Por eso lo importante es que, independientemente de qué gobierno y qué presidente pase, se mantenga una línea institucional como la que se está pretendiendo encarar en la Argentina de aquí en adelante.